Hola, hola capitanes y tripulantes, estamos muy contentas de haber regresado y sean ustedes bienvenidos a esta primera sesión de este ciclo escolar 2025-2026. Hola maestra Lidia, ¿cómo está? Bien contenta de iniciar este nuevo ciclo escolar, bien contenta de tener a todos los tripulantes ya listos para prepararse y dar inicio ahora sí a las actividades con este taller de la fase intensiva, que a veces las vacaciones nos quedan cortas, maestra Daira. Queremos más vacaciones, pero pues es momento de ya iniciar labores y pues qué mejor preparándonos y tomando esta capacitación acerca de este taller para docentes. Y precisamente ese es el tema del día de hoy. Vamos a estar viendo la fase en la que directores y supervisores comparten lo que van a realizar en este consejo técnico. Y para ello la maestra Lidia les ha preparado una presentación. Muy bien, vamos a ver lo que es este taller de la fase intensiva en dos partes. En la primera parte vamos a ver lo referente a los directores y a los supervisores y vamos a tener otra sesión donde veamos exclusivamente lo que es para los docentes, porque sabemos que en este consejo técnico de la zona, cuando los supervisores tienen su junta con los directores, pues ven ellos un tema diferente. A finales del ciclo escolar habíamos estado hablando sobre el diálogo, sobre la reflexión, sobre algunos dispositivos que podemos usar como autoridades educativas para generar diferentes circunstancias dentro de los consejos técnicos. Y pues bueno, en este caso no es la excepción porque seguimos hablando sobre esos temas, pero no es porque sea tan repetitivo, maestra Daira, sino porque hay que reforzar el que nosotros podamos entender en realidad cómo se debe llevar a cabo la asesoría y el acompañamiento a cada una de las escuelas de nuestra zona. Seguimos aprendiendo, realmente sí lo vemos repetitivo, pero algo que yo siempre les decía a los docentes es que realmente ya lo dominamos al 100%. Quizás por eso está siendo repetitivo, porque todavía hay cositas que hay que ajustar, que hay que aprender, entonces pues es bienvenido que nos sigan poniendo estas temáticas, que nos sigan dando esta opción de seguirnos capacitando, de seguir aprendiendo con esta nueva escuela mexicana y pues también lo que va referente a estas asesoría y acompañamiento. Y pues bueno, aquí en este cuadernillo de orientaciones para directores y supervisores, pues lo primero que hacen es darnos la bienvenida a este ciclo escolar 2025-2026. Los temas centrales en esta sesión serán el proceso de mejora continua y el codiseño del programa analítico. Acuérdense que cada que inicia un ciclo escolar es importante volver a crear estos documentos o reformular con los resultados que obtuvimos del ciclo pasado. Y vamos a estar trabajando para hacerlo a conciencia. Es válido que tomemos como referencia lo que ya hicimos los ciclos escolares pasados, pero hay que irlo adaptando. ¿Por qué? Porque una de las características muy importantes, tanto del programa de mejora continua como del programa analítico, es que tenemos que actualizarlo de acuerdo a nuestro territorio, es decir, contextualizarlos porque no todas las escuelas son iguales, no todos los contextos son iguales, entonces no podemos enseñar lo mismo definitivamente. Para poder territorializarlos necesitamos hacer una lectura de la realidad y los docentes van a ser asesorados y acompañados por los directores y supervisores. Es por eso que este tema se divide para directores y supervisores por la importancia, eh, el refuerzo que le debemos de dar a esa asesoría y a ese acompañamiento. Y esta lectura de la realidad hay que hacerla, como decía la maestra Lidia, a conciencia, porque la vamos a estar utilizando en ambos documentos y van a ser el punto de partida del trabajo que vamos a estar realizando en estos primeros meses. Aquí se nos menciona que la realidad no es estática, se va moviendo de acuerdo a las acciones de quienes interactúan en ella. Por eso tenemos esa posibilidad de ahorita ir creando una primera versión con la información que ya se tiene y conforme vayamos haciendo algunas acciones, vayamos teniendo resultados,
podemos ir modificando esta información y por ende ambos documentos. Por lo tanto, es indispensable que estas acciones sean pensadas, evaluadas y reflexionadas. No se trata solo de llenar, en el caso del programa de mejora continua, acciones para todo el ciclo escolar si no tienen un fin. Si yo voy a estar poniendo acciones nada más para tener calendarizado algo en el mes, pues realmente no estoy cumpliendo con un objetivo. Entonces tenemos que pensar muy bien en dónde estoy y qué quiero lograr y cuáles van a ser esas acciones que me van a llevar a que se cumpla con el objetivo. Y un ejemplo muy práctico que podemos tomar en cuenta es precisamente el instante que cada uno de nosotros estamos viviendo en este momento. Por ejemplo, yo estoy en mi casa y entonces estoy rodeada de la cocina, de la sala, estoy en el comedor. La maestra Daira está en su casa, está en su oficina, está en un lugar diferente. Entonces nuestras realidades son completamente diferentes. Es lo mismo que pasa en las escuelas. La realidad de cada escuela es completamente diferente, incluso de un grupo a otro. Por eso es importante que hagamos esta lectura a conciencia. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar la lectura de la realidad como un punto de partida para entonces sí elaborar nuestro programa analítico y nuestro programa de mejora continua. Entonces, el propósito de este primer tema es acordar qué estrategias vamos a utilizar como directores y supervisores para dar esa asesoría y ese acompañamiento a la lectura de la realidad, al proceso que van a llevar los docentes para elaborar su lectura de la realidad. Y el tema 2 es prepararnos para la fase intensiva del consejo técnico, que les repito, en una sesión posterior a esta veremos cuáles son las características y más a detalle que tiene el contenido de esta fase intensiva para los docentes. En este primer tema es importante considerar los resultados del ciclo anterior. Para ello vamos a tomar en cuenta en qué se avanzó, cuál es ese logro de aprendizajes que tuvieron los alumnos, nos quedamos igual, logramos cumplir alguna de las metas, nos quedamos en el camino, cuál ha sido el desarrollo de su pensamiento crítico, los vínculos que ha tenido la escuela con la comunidad. Hay que evaluar bien esas metas establecidas y ya cumplimos con ese porcentaje. En el caso del programa de mejora continua, pues se establece por ahí el 80%, el 90%. Hay que saber si ya lo logramos o si va a ser necesario seguir trabajando en ello. ¿Cuáles fueron esos desafíos y experiencias que tuvieron a través del diseño del programa analítico? Recuerden que tenemos los contenidos y los PDA en los programas sintéticos y en base a eso nosotros lo adaptamos haciendo ese codiseño para cada uno de nuestros grupos. Es importante también observar el contexto para reconocer qué es lo que ha cambiado. Hace un momento mencionábamos que pues la realidad no es algo estático, a lo mejor había una problemática de la contaminación alrededor de la escuela y ya no está. Entonces esa ya no va a estar presente en los nuevos documentos que voy a estar elaborando. También es importante tomar en cuenta situaciones que pueda haber tanto en la escuela como en la comunidad para hacer toda esta lectura de la realidad. Después de eso nos sugieren ver este video para que nosotros reflexionemos por qué es importante hacer esta lectura de la realidad cada ciclo escolar. Si bien el año pasado, el ciclo escolar pasado, hicimos una lectura de la realidad, bueno, este año tenemos que hacer otra para ver qué cambió, qué se modificó. Y a raíz de eso que cambió y se modificó, pues también va a variar quizá el propósito o alguna de las actividades que hayamos planteado tanto en el programa de mejora continua como en el programa analítico. Lo puede encontrar en este enlace de YouTube. Puede buscar el video así como dice aquí, por qué leer la lectura, por qué leer la realidad cada ciclo escolar, o en el cuadernillo de orientaciones, ahí viene para abrirlo directamente. En esta realidad vamos a ver tres aspectos. La primera es que se modifica por los sujetos que intervienen en ella. Sabemos que esos sujetos son niñas, niños, adolescentes, familia, docente, personal directivo y toda aquella persona que sea miembro de la comunidad educativa. El contexto nacional e internacional que también influyen en esa realidad de la escuela,
con pensamientos, acciones y sentimientos. También debemos considerar que la realidad es cambiante y hay que estarla revisando continuamente. Quizá una de las problemáticas que nosotros tomamos en cuenta para el ciclo escolar anterior ya se resolvió para este ciclo. Entonces, por eso es que hay que hacerlo constantemente. Se sugiere que se haga cada inicio del ciclo escolar durante la fase intensiva porque es un momento en que traemos nueva energía, nuevas cosas que observar, entonces es el momento propicio para mirarla, pero no es determinante que así se va a quedar durante todo el ciclo escolar. Recordemos que es cambiante y que tanto el programa de mejora continua como el programa analítico lo podemos ir concretando en los primeros meses de trabajo. La tercera es que está en movimiento, no es estática, y para ello tenemos en el anexo 1 algunas consideraciones en torno a esta realidad cambiante y los procesos de la escuela. Y por último, tenemos que tomar en cuenta que la lectura de la realidad genera esquemas de pensamiento renovados. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va abriendo nuevas concepciones para tener una mirada más acertada, una mirada más determinante que nos va a llevar a modificar nuestro programa de mejora y el programa analítico. Así que quizá si ya teníamos una idea preconcebida o una idea ya formada, pues esta lectura de la realidad nos va a hacer cambiar, nos va a hacer renovar ese pensamiento y pues por lo tanto ir modificando lo que vayamos a hacer dentro de nuestras aulas. Y hablamos mucho acerca de esta lectura de la realidad y a veces es muy fácil perdernos. Y como cada quien hace esa lectura de acuerdo a los aspectos que considere importantes, porque es un documento, ambos documentos están realmente muy abiertos en ese aspecto, pues tenemos algunas preguntas que nos van a ayudar a reflexionar para que podamos completar ambos documentos. Es importante que nosotros pongamos estas preguntas por ahí en el colectivo para que podamos saber cómo podemos partir. ¿Qué esquemas de pensamiento necesitan renovar, ya sea ustedes como directores o supervisores o sus colectivos para leer la realidad? ¿Y qué elementos del plan de estudio considera necesario seguir conociendo y profundizando para renovar sus esquemas de pensamiento? Algo con lo que nos hemos topado, yo creo que la maestra Lidia también va a coincidir conmigo, es que en este primer taller que vamos a tener con los docentes siempre dicen, es que no puedo hacer el programa analítico porque no tengo la información. Pero acuérdense que es un documento que tengo por ahí, pues pudiera ser que a lo mejor lo termine de concretar para hasta el mes de octubre, porque ya llevo un poquito más de información. Pero, ¿qué es lo que sí puedo ir haciendo? Pues conociendo ese plan de estudios. Habrá algunos que se quedaron en su mismo grado del ciclo escolar pasado y que ya conocen un poquito los contenidos, los PDA, los libros, pero habrá quien tenga la experiencia de tener un grado que no ha estado explorando por ahí el material que viene para esa fase. Entonces, este es un punto importante. Como director, necesito saber si mis docentes ya conocen todos esos aspectos del plan de estudios, de los programas sintéticos, que estos también van a ser base, van a ser fundamentales para elaborar mis documentos. Entonces, podríamos empezar por ahí para ir adelantando un poco en lo que recolectamos más información. La otra pregunta es cómo podrían favorecer la reflexión de sus colectivos acerca de su participación en la construcción de la realidad. Y fíjense que hacerlo todos juntos, que a lo mejor va a variar en ciertos aspectos, porque sabemos que cada grupo es diferente, nos va a ayudar a que por lo menos en toda la escuela estemos en el mismo espacio, en el mismo tiempo, estemos tomando en cuenta los mismos aspectos porque un programa analítico pudiera quedar más extenso que el otro, al otro nada más pudiera tener tres, cuatro líneas, pudiera faltarle información, otro más pudiera tener demasiada información que pudiera crear que el docente por ahí se pierda un poquito. Entonces será importante que
dejemos un espacio para que suceda esa participación y que vayan haciendo esa construcción de la realidad. Y esto mismo pues nos va a ayudar en el programa de mejora continua. Como directivos y supervisores, la función es asesorar y acompañar. Entonces, aquí tenemos algunos aspectos que podemos tomar en cuenta para favorecer ese acompañamiento que se les da a los docentes y a cada uno de los colectivos de los consejos técnicos escolares. Primero, es que podamos identificar cuáles retos, cuáles dudas o cuáles inquietudes pudieran surgir cuando los docentes estén haciendo esta lectura de la realidad. Esta prevención nos va a llevar a la preparación. Y si en el momento surge alguna duda, pues bueno, vamos a estar completamente preparados para poder contestar estas dudas y que así se lleve este proceso pues de la mejor manera posible. No solamente de la lectura de la realidad, sino también del codiseño del programa analítico y de la elaboración del programa de mejora continua. Otra cosa que podemos nosotros prevenirnos es que nosotros debemos fortalecer el proceso de la lectura crítica de la realidad. ¿Cómo es esto? Bueno, podemos prepararnos previamente con algunas preguntas, con algunas sugerencias que les podamos hacer a los docentes al momento que estén haciendo este ejercicio. La propuesta de transformación de la educación de la nueva escuela mexicana ofrece un marco para leer críticamente la realidad. Entonces, como directores y supervisores, hay que prepararnos con este documento para que podamos tomar mano de él cuando sea necesario que los maestros estén haciendo ya su lectura de la realidad. Hay que procurar generar momentos en colectivo para tener una visión compartida del trabajo que decía en realidad en este ciclo escolar. Ya habíamos estado hablando sobre las formas en que podemos hacer para que los docentes participen activamente dentro del consejo técnico y entonces pensar qué actividades, pensar qué dinámicas podemos hacer para que se genere esa confianza en el colectivo, que puedan estar participando activamente y también conocer y estudiar a profundidad las orientaciones para la fase intensiva que va dirigida a los docentes. Eso lo vamos a ver en un video posterior. Así que si usted quiere estar preparado, bueno, síganos aquí en la nave magisterial para que conozca y estudie a profundidad estas orientaciones. Creo que sí es muy importante, incluso antes de iniciar por aquí la sesión, estuvimos platicando acerca de este punto porque nos hemos dado cuenta que lo que más buscan los docentes es algo práctico, algo en lo que yo me pueda guiar. Entonces, como este proceso va a ser desde los directores, sí es importante que nos preparemos con esas orientaciones para saber cómo manejar el rumbo de la sesión, por lo que les hemos preparado una presentación que habla exclusivamente de la lectura de la realidad, cómo lo vamos a ir haciendo paso a paso, pero pues manténganse al pendiente, como dice la maestra Lidia, de estas redes para que puedan tener por ahí ese video. En este tema 2 de la preparación de la fase intensiva del Consejo Técnico, es importante que demos mayor espacio a la toma de decisiones de los colectivos en torno a cómo nos vamos a organizar para abordar los temas centrales. Acuérdense que esos temas son la lectura de la realidad, el codiseño del programa analítico y la revisión del proceso de mejora continua. Será importante que esas formas estén bien definidas, la manera en la que nos vamos a organizar, de acuerdo con las necesidades que tenga la escuela. Dentro de este tema 2, que es analizar lo que concierne a la fase intensiva para los docentes, hay que ver las mejores estrategias para promover la reflexión, el diálogo, la toma de decisiones en torno a la lectura de la realidad, el codiseño, el programa analítico y el programa de mejora continua. Aquí le vamos a dejar algunas sugerencias también de alguna estrategia, algún juego que pueda hacer con sus docentes para que pueda generar este buen ambiente y que pueda ser muy satisfactorio el resultado que vayan a obtener de sus consejos técnicos escolares. Hay que organizar las sesiones también, el tiempo que van a determinar para cada uno de los insumos, el tiempo que van a determinar para ver el video o si usted como directivo quiere hacer alguna otra actividad, bueno, va a determinar qué momentos va a utilizar
en su consejo técnico también tiene que tomar en cuenta qué recursos va a utilizar, qué apoyos requiere para trabajarlos. Si requiere el proyector, hay que prepararlo. Si va a hacer láminas, hay que prepararlas. Si va a utilizar los videos de la nave magisterial, hay que descargarlos. Entonces, eso también se tiene que analizar. Y va a haber un tiempo para que se tomen acuerdos o se vean detalles para iniciar, para arrancar el ciclo escolar, lo que su escuela necesite y otros aspectos que también usted como directivo considere que debe tomar en cuenta con sus maestros. Aquí tenemos una nota importante y es que la lectura de la realidad, el codiseño del programa analítico y el proceso de mejora continua no es algo que se va a terminar en esta semana de trabajo. Este podría concretarse en los primeros meses del del ciclo escolar, ya que son documentos de trabajo de la escuela. Y es cierto que normalmente nos lo piden para ya, ya se tiene que hacer, ya se tiene que entregar. Sin embargo, puede llegar a nuestra escuela docentes nuevos que no conocen nada de la escuela y apenas se van a integrar a este ciclo escolar, docentes que a lo mejor no han trabajado con ese grupo. También algo que hemos notado es que cada docente tiene sus criterios. Entonces, quizás la información que tú como docente que tuviste ese grado que yo voy a tener, me puedas dar cierta información. Pero acuérdense que los niños también cambian. Los niños también nos dan sorpresas de estas vacaciones de un ciclo escolar al otro. Entonces, a lo mejor el maestro o la maestra me puede comentar que 7 niños no sabían leer, pero quizás en estas vacaciones mamá, papá se pusieron las pilas o buscaron una asesoría o estuvieron trabajando o el niño mejoró en esa madurez y aprendió a leer. Entonces ya no son 7, a lo mejor quedan 3, a lo mejor quedan 4. Entonces sí es importante que en esta semana que vamos a tener de trabajo le vayamos avanzando con lo que tenemos, con lo que podemos y que se vaya concretando en estos primeros meses. Lo que sí o sí es importante que se tenga. No podemos estar llegando a diciembre y decir es que no tengo nada. O estar llegando a mayo es que nunca hice el programa analítico y lo tengo que entregar. O sea, es un documento que tiene que estar en construcción, al igual que el programa de mejora continua. Y aquí en la nave magisterial estamos para ayudarle, así que si usted cree que va a batallar en elaboración tanto de la lectura de la realidad como del programa analítico y del programa de mejora continua, bueno, pues les tenemos la sorpresa de que vamos a estar realizando capacitaciones personalizadas ya con mayor acercamiento para poder orientarlo directamente cómo realizar estos documentos o estas acciones. Y esta es la primera vez que lo haríamos. Realmente es algo que sí nos han pedido por mensajitos que nos mandan o nos mandan por ahí correo, pero es algo que no nos habíamos atrevido a hacer. Entonces, este año tomamos la decisión de animarnos, de hacer esas capacitaciones. Por lo pronto serán de estas temáticas, pero vienen muchas temáticas más, así que estén al pendientes de toda la información para que sepan cómo registrarse, porque los cupos son limitados, para que pueda ser lo más personalizado posible. Por aquí tenemos una buena noticia. Sabemos que antes estas orientaciones estaban dirigidas a cada uno de los niveles. Luego, en estos últimos años, venían unas orientaciones para los 3 niveles, pero ahora se incluyen también orientaciones para las escuelas multigrado. Y esta es una muy buena noticia para todos aquellos directores, supervisores que tienen escuelas multigrado, porque van a tener que ya una manera de trabajo específica, ya no van a tener que hacer esas adaptaciones o esas magias que hacían antes, ahora van a tener estas orientaciones para que ustedes puedan ir también guiando el trabajo de sus colectivos docentes de las escuelas multigrado. Entonces, muy buena noticia para todos aquellos que trabajan en esta modalidad. Tenemos por aquí algunas acciones por nivel educativo, que son las que siempre vemos al final de las orientaciones, pero vamos a conocer de qué se trata. La primera es la jornada de concientización sobre la gravedad del abuso y el maltrato infantil.
En el calendario de este ciclo escolar 2025-2026 se establece que el 8 de septiembre se va a realizar esta jornada. Te veo, te creo, te cuido. Esta jornada surge como una necesidad ante las diferentes formas de violencia que viven niñas, niños y adolescentes, de entre las cuales estas dos manifestaciones son las que tienen efectos más nocivos. Entonces, por aquí nos presentan un anexo en donde se incluyen todos los insumos y los invita a prepararse para participar. Dentro de las acciones por nivel también tenemos los ejercicios integradores de aprendizaje que vienen para preescolar, primaria y secundaria. Es un manual, es un compilado de ejercicios que abarcan los cuatro campos formativos y que va a traer algunas estrategias de cómo realizar los ejercicios con todo integrado para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Estos ejercicios integradores estarán disponibles a partir del mes de septiembre, así que espérenlos. La siguiente estrategia es Vive saludable, vive feliz. Se estarán realizando las jornadas de salud escolar en los planteles que no han sido visitados. Recuerden que el ciclo escolar anterior pues se concluyó con estas jornadas, estuvieron por ahí al menos en el área de nuestro estado, en algunas de las escuelas ya avanzando, pero este ciclo escolar pues se continúa. En estas jornadas, personal especializado del sector salud va a conformar brigadas que van a acudir a la escuela para realizar la medición de peso, talla, revisar la vista, la presencia de caries y aplicación de flúor e impartir pláticas sobre salud, higiene, alimentación, actividad física y habilidades socioemocionales a niñas, niños y adolescentes. Es importante que cuando vayan estas brigadas, ya tengamos por ahí el consentimiento informado que firman los padres de familia. Viene por ahí un formato, en nuestro estado lo estuvieron entregando de manera física para llevarse a cabo estas brigadas, entonces ahí el padre de familia registra si está de acuerdo, si no está de acuerdo y autoriza con su firma. A estos planteles que ya realizaron esa jornada de salud escolar, se les solicita invitar a los madres, padres o tutores a fortalecer los hábitos saludables desde casa y seguir las recomendaciones que recibieron en el informe de resultados. Tenemos ese otro programa que se llama Campaña por la Paz y contra las Adicciones, que es dirigida al nivel de secundaria y nos marca aquí tres fechas importantes donde se invita a las escuelas a participar en estas jornadas que van a ser en noviembre, en marzo y en junio de este ciclo escolar, todo con el fin de prevenir el consumo de sustancias ilícitas. La siguiente es la beca universal Rita Cetina. El ciclo escolar anterior se estuvo llevando a cabo mayormente en secundarias, ahora se estará realizando pues en educación básica y para ello se realizarán asambleas informativas en secundarias públicas del país y a partir de este primer bimestre del 2026 en educación primaria, para que estén muy al pendientes aquellos padres, madres y tutores que estén interesados y en estas asambleas se les va a explicar cómo llenar esa solicitud y se va a guiar para el registro a través de la plataforma digital. Es importante que cuando pasemos por la escuela veamos si ya colocaron esos carteles con la finalidad de que las familias puedan organizarse para poder estar por ahí presentes. Y así es como arrancamos las actividades de la nave magisterial en este ciclo escolar 2025-2026. Así que si usted quiere ser un maestro que esté bien informado, bien capacitado, bien asesorado, síganos en todas nuestras redes sociales y también ahora puede entrar al canal de difusión de WhatsApp. Entonces, síganos y pues con toda la actitud, con todo el entusiasmo, damos inicio a este ciclo escolar. Capitanes y tripulantes, gracias por subirse una vez más en nuestra nave hacia el conocimiento. Nos vemos en la próxima.